Hola a todos, bienvenidos al 12º tutorial de C++. Hoy vamos a estar viendo lo que se denomina en C++ como moldes o operador de molde. Bueno, hasta recién estuvimos viendo que cuando realizamos expresiones o cálculos matemáticos con variables o con valores literales, o también cuando operamos con el operador de asignación asignándole un valor a una variable, de vez en cuando veíamos que sucedía una conversión de datos implícita. Es decir, teníamos, por ejemplo, int a igual a 5.0 más 4. Dentro de esta expresión, lo que sucedía era que el 4 se convertía de alguna forma en un tipo flotante y luego se sumaba con el 5.0 y finalmente, mediante una operación de asignación, se convertía a un entero para poder almacenarse en la variable a. Entonces, aquí estamos hablando de conversiones de datos implícitas, es decir, nosotros no queríamos realizar una conversión de datos, sino que realizamos una expresión para obtener un resultado y luego lo asignamos a una variable. Hoy vamos a estar viendo con el operador de molde cómo realizar una conversión de datos explícita. Es decir, que nosotros ahora vamos a decirle a C++ que queremos que cambie el tipo de dato explícitamente. Y para eso, como dijimos, vamos a utilizar el operador de molde. Y existen dos tipos de operadores de molde, o cast, como se dice en inglés, en C++. Existe el operador de molde en tiempo de compilación y el operador de molde en tiempo de ejecución. En tiempo de compilación es cuando nosotros ponemos aquí donde dice compilar y lo que hace nuestro dev C++ es leer todo lo que escribimos nosotros y traducirlo a un lenguaje de computadora, así se puede ejecutar. Y en este tiempo de compilación es a donde se van a modificar nuestros tipos de datos. Mientras que con el operador de molde en tiempo de ejecución se va a compilar nuestro programa, se va a transformar en un lenguaje de computadora y cuando se esté ejecutando, recién ahí, cuando llegue a la línea donde nosotros realizamos esta operación de molde, es a donde se va a cambiar el tipo de dato. Entonces, veamos primero el molde en tiempo de compilación. Este molde tiene la siguiente estructura. Es tipo de dato, entre paréntesis una expresión, que puede ser un valor literal o una expresión. Entonces, ejemplos de esto pueden ser int a por b, una expresión con dos valores, con dos variables. O también puede ser int 44.59, o sea, un valor literal, que lo va a convertir en entero. O también, por ejemplo, puede ser float 18.0 más 8. Y a esto más 5. Y aquí podemos sumarle 2.5 menos eso. Entonces también podemos incluir una operación de molde dentro de una expresión, que es todo esto. Entonces cuando llegue a esta parte se va a convertir lo que esté dentro de los paréntesis a un tipo flotante y luego se continúa resolviendo la expresión comúnmente. Y por otro lado, el operador de molde en tiempo de ejecución tiene la siguiente forma: static cast, luego ponemos el símbolo menor igual, tipo de dato, cerramos con un símbolo mayor igual y luego entre paréntesis la expresión. Como por ejemplo podemos poner static cast int a por b. Obviamente acá podemos realizar lo mismo que anteriormente. También podemos poner un valor literal entre paréntesis. O también podemos incluir toda esta expresión dentro de una expresión más grande. Así que bueno, estos fueron los dos operadores de molde que vamos a utilizar en C++. El de tiempo de compilación, el primero, este. Y el tiempo de ejecución, este que está aquí abajo. Así que bueno, eso fue todo por hoy y los espero en el próximo tutorial. Chao.